Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, iniciamos el 2021, hoy lunes 12 de abril a las 17 horas. ¿Quién nos está acompañando? El licenciado Teddy Karagossian. Él es un amigo, es empresario textil, accionista de TN Platex, autor del libro Revolución Impositiva. La conducción la va a hacer la doctora Mariana Montanati, que ella es abogada laboralista. Hoy tenemos varios amigos acá, este es un íntimo, como siempre digo. Está la doctora Agustina Bergoncelli, está el doctor Javier Santos May, la señora Leda Karagossian, bueno, la reina, la mami de Teddy. Bueno, está Elsa Beniel, está y María del Carmen. Bueno, son varios amigos que están, y del otro lado, obviamente, amigos y amigas, del otro lado desde Facebook Live. Bueno, gracias, Teddy, por estar. Gracias, Mariana. Te dejo, Mariana, así empezamos la entrevista. Cariños grandes. Bueno, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos, a nuestra audiencia. Bueno, en primer lugar, agradecerte por esta oportunidad. Para mí es realmente un lujo poder tener esta charla con Teddy, como abogada laboralista y dedicándome también al asesoramiento de empresas en mayor parte. Es un gusto que me quería dar escucharlo a Teddy, que es un símbolo del empresario nacional. Y me parece también que es muy interesante para analizar el derecho laboral desde ese lado, ¿no? En general, los abogados laboralistas estamos acostumbrados a estudiar los derechos del trabajador, porque en esencia es un derecho tuitivo, como dice la Corte, es el sujeto de preferente tutela, pero del otro lado tenemos un sujeto que muchas veces está sufriendo y que ve avasallados sus derechos por ciertas normativas, o se ve afectado por este sistema, y creo que hoy más que nunca sería interesante escucharlo a Teddy hablar también de sus proyectos, porque sé que los tiene, y es el momento quizás en este contexto de hablar de una actualización del derecho laboral, de una actualización de las políticas económicas, de las leyes impositivas, y además de ser empresario es economista, así que la explicación va a ser muy rica seguramente desde todos los ángulos, y nos vas a ayudar a los abogados laboralistas a comprender un poco la cocina de la empresa, qué pasa del otro lado, ¿no? Porque nosotros estamos, bueno, intimamos al empleador, y vamos a desmitificar al empleador como el malo de la película, el que abusa de la otra parte débil. No, señores, hay buenos empleadores, tenemos un ejemplo acá, y la mayoría de mis clientes también, por supuesto, así que vamos a desmitificar esa cuestión, y me gustaría que centremos la charla en todas estas cuestiones, ¿no? Ver esta perspectiva del derecho laboral. Básicamente, Teddy, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es ser empresario en Argentina? Pero antes de hablar de esta generalidad, quisiera que nos cuentes a nuestros oyentes cuál es la actividad de tu empresa, qué cantidad de personal tenés trabajando actualmente, cuál es la situación de tu empresa. Sé que es una empresa familiar, ¿cómo te involucraste en esta empresa? Para conocer un poco de qué estamos hablando. Bueno, muchas gracias, doctora Andrea, por darme este lugar en tu ciclo, y gracias, Mariana, por dedicar a estudiarme para luego hacerme las preguntas. Así que gracias a las dos. Nuestra empresa es una empresa familiar, ya están trabajando la tercera generación, la empezó mi padre, en el año 48 vino de Turquía, y la empresa esta, digamos, es la transformación de esa empresa en los diferentes años, hasta hoy. Era una empresa chiquita, fue creciendo, era una empresa familiar. La familia de mis tíos se separó de nosotros, o nosotros nos separamos de ellos, y ahora son dos empresas. La empresa nuestra tiene hoy trabajando 1.300 personas, llegó a tener 2.500 personas, que por un tema de tecnología habíamos bajado a casi 1.900. Hicimos inversiones muy importantes para que nos permitan hacer eso. Nosotros en el gobierno, en el finales del gobierno de Cristina, es decir, en diciembre de 2015, éramos 1.800 personas, bajamos a 1.100 personas, o 1.050 personas en octubre del año 2019, producto ya no de la tecnología, sino producto de la disminución al 50% del volumen que trabajamos, y ya estamos en niveles de
1.350 personas, es decir, bajamos casi 850 personas y subimos ahora 300 personas, lo cual muestra que las empresas tienen flexibilidad, pero para hacerlo se descapitalizan. Y para hacerlo, digamos, con problemas, se generan problemas innecesarios. Así que después vamos a ir hablando de ese tema, pero lo que quiero decir con esto es, las empresas tenemos flexibilidad, se toma y se despide. Eso es una evolución normal, digamos, que nos permite a nosotros sobrevivir. De no haber despedido en su momento, digamos, hoy la empresa estaría fundida, entonces no tendrían trabajo ni las 1.050 que teníamos en un momento, ni las 300 adicionales. Y son los temas que vamos a ir trabajando. Te quería hacer una consulta, perdón, sí, sobre este tema que estás hablando, porque hablaste de la tecnología. Yo quería preguntarte en este tema concreto de la cantidad de personal que tenés. ¿Vos pensás que las plataformas digitales, la venta online y demás, implican pérdida de puestos de trabajo o es una readaptación, una reformulación? ¿Cómo impacta eso? Ese es un error conceptual que tienen economistas y que tienen opinadores seriales, digamos. Cada vez hay más productos, cada vez hay más consumo, cada vez hay más necesidad de empleo. El tema es que no todos los países reciben ese empleo. La Argentina definitivamente cada vez tiene menos empleo privado y menos empleo de calidad, producto de una serie de fenómenos varios. Pero en el mundo cada vez se requieren más trabajadores de diferentes tipos. Lo que pasa es que de vuelta uno puede tener trabajadores para trabajos muy sonsos y otros trabajadores para trabajos más sofisticados. La industria, no solo la industria mía, sino las industrias en general, somos los empleadores de más sofisticación, de más conocimientos, de más complejidad, porque alrededor de una industria se producen montones de fenómenos. El que arregla el robot, el que programa el robot, el que diseña el robot, el que programa el producto, el que diseña el producto, el que lleva los productos de un lugar al otro, digamos. Entonces, el que baja los costos de los productos, el que los hace más agradables, el que los hace más los más fáciles de usar. Entonces, cuando muchas veces se piensa que el mundo se va a quedar sin trabajo, es un error conceptual de los Yeyati, un economista amigo mío, digamos, pero que no tiene idea de lo que está hablando, porque en realidad cada vez hace falta más gente para trabajar. Es como una reestructuración. A mí en lo personal me pasó con clientes, por ejemplo, textiles, que es el rubro en el que vos te manejás, que quizás han cerrado locales, pero han vendido tanto online que han incrementado, por ejemplo, la gente en producción. Es Justamente. decir, que se ha perdido una parte de la cadena, que es la comercialización, por ejemplo, por la venta Mercado Libre, online y demás, pero han incrementado exponencialmente las ventas, porque inclusive han llegado al interior, por ejemplo, gente que tenía locales en capital, y todo esto lo generó la pandemia, porque ante el cierre del local comenzaron a vender. También hubo una realidad en la pandemia de que, gracias a Dios, aquellos que conservaron sus salarios tenían por ahí menos gastos de esparcimiento e invirtieron en indumentaria. Entonces, yo también lo veo como vos y creo que hubo una reestructuración de los puestos de trabajo, pero que no implica la anulación, que la crisis no pasa por ahí, porque lo que tenemos en Argentina es falta de generación de empleo. Es muy difícil atraer inversiones, generar empleos. ¿Por qué pensás que sucede? ¿Hay un miedo, y dentro de los conceptos que seguramente, o las razones que vos me podés dar, ¿existe el miedo del empleador a la conflictividad laboral? Es uno de los factores que acá están presentes varios abogados laboralistas, y es un factor que tiene relación con la falta de voluntad de contratar o con la falta de generación de empleos. ¿A qué lo atribuís vos? ¿A qué factores tienen incidencia en esto? No quiero hacer el spoiler, así que no voy a decir todas las cosas que pienso sobre los abogados laborales. Yo estoy insistiendo, a ver si en algún momento nos opinamos. Pero ya va a venir, ya va a venir. Pero cuando yo era chico, cuando yo había nacido, digamos, la población del mundo era la mitad de lo que existe hoy. Y la realidad es que entre el aumento de población y el aumento de lo que consume esa población, no falta
nos falta lugares para ir a trabajar en el mundo. Sí es cierto que hay países que hacen todo lo posible para que no haya empleo para su gente, digamos. La Argentina es uno de ellos, y la cantidad de leyes que la Argentina promueve para promover el empleo, en realidad lo que hacen son leyes que luego eliminan la posibilidad de generar empleo. Mira, ayer, el sábado, fui a una obra en La Boca, a una galería en La Boca, y enfrente de esa galería había un cartel muy lindo puesto, ningún despido, decía. Entonces, como que la sociedad pide ningún despido. Y yo hice un tweet donde puse, en realidad la sociedad tendría que pedir más empleo. Son dos conceptos totalmente distintos. Hay países que, yo no soy futbolista, pero juegan a la defensiva. Que no nos hagan goles, que no nos hagan goles, esos equipos nunca ganan. Esos equipos generan pobreza. La Argentina es un país pobre porque su concepto, su idea, lo que se promueve por pedido de la sociedad, y la sociedad, digamos, dirigida por sus políticos y por sistemas como los que tiene, están concentrados en que no nos hagan goles, en que no haya despidos. Los países que han avanzado son los países que han promovido que haya goles. Los países que dicen, generemos mucho más empleo. Un amigo mío, Lionel Stiglitz, es el economista en jefe del Partido de los Piqueteros. Entonces él me dijo, por ejemplo, en un momento, había salido un empresario diciendo de que él no tomaría nunca, él no tomaría piqueteros. Y me preguntó si era cierto, y le dije, sí, es cierto, por supuesto. Si yo puedo elegir entre un tipo que fue piquetero y uno que no fue piquetero, voy a elegir uno que no me traiga conflictos. Entonces, le digo, ¿y cómo lo revierto eso? Me dice el economista Lionel Stiglitz. Y le digo, ¿cómo se hace para pasar un elefante sin que lo vean? Se me quedó mirando y le digo, mira, un elefante se pasa sin que lo vean junto con otros 100 elefantes. Si vos generas empleo para miles y miles y miles y cientos de miles de personas, vos vas a tener la posibilidad de que todos los piqueteros consigan trabajo. Ahora, si yo puedo elegir, porque tengo 1 millón de personas desocupadas, que están al cohete, digamos, y que no están generando, y puedo elegir si lo quiero de esta forma, alto, bajo, con bigote, sin bigote, con conflicto, sin conflicto, yo voy a elegir el que está dentro de los patrones de lo que yo exactamente necesito. La Argentina se ha concentrado mucho en cuidar, en teoría, a su empleado. Yo me acuerdo cuando el 29 de agosto del 2016 estuve en la facultad, se armó un revuelo porque había ahí una doctora, había conseguido la doble vía, ahora no me acuerdo el apellido, y desde el punto de los abogados laborales festejaban esa doble vía, esa posibilidad de doble vía. Y yo me preguntaba si eran conscientes los abogados en ese momento que por esa culpa, por esa doble vía, por ese, en teoría, de respeto a esa persona individual, la cantidad de cientos de miles de personas que no conseguían empleo, porque a partir de ese fallo de la doctora que falleció, a partir de ese fallo, los costos subieron y la conflictividad laboral aumentó, y las empresas hoy no tenemos idea de dónde termina un problema. Entonces, perdón, para sí, los laboralistas estás hablando de los fallos contra la RT, ¿no? Cuando se habilitó la doble exacto. empleador y la RT, que generaba mayor conflictividad en ese tipo de juicios y subía las primas de los costos de la RT. Perdón, Entonces, sí. Entonces, a veces lo que hay que ser consciente es que las cosas, el famoso tema, cuídate con lo que pedís, porque por ahí te dan el doble de lo que necesitas. En realidad, ese tipo de fallos y ese tipo de comportamientos y ese tipo de antecedentes son los que hacen que la Argentina cada día sea más pobre. Porque un concepto que no he logrado comprender
es por qué creen que los empresarios somos distintos al resto de la sociedad, por qué un empleado tiene una moral en teoría superior al empleador. ¿Dónde está escrito que una persona que tiene 1000 empleados es una persona más deleznable que aquel que es empleado de ese que tiene 1000 empleados? ¿De dónde está escrito de que simplemente por ser empleador debe seguramente tener que pagar las consecuencias de, por ejemplo, un accidente en el camino a ir a trabajar? ¿Qué tiene que ver un pozo en la ruta, un tipo que se mata en la moto, cuando está yendo a trabajar con la persona que es dueño o el empleador que es dueño? Dicen, bueno, pero finalmente es la RT, me han dicho muchas veces, la que paga. No es verdad, señores. Los costos de la RT son trasladados al empresario y todos los costos de los empresarios son trasladados a la sociedad. Y todos los costos de la sociedad hacen más caro vivir en Argentina. Y como es más caro vivir en Argentina, tenemos cada vez más pobres en la Argentina. Entonces, yo he salido a hablar cuando me he dado cuenta que había pocos empresarios, y por eso agradezco espacios como este, que hablan como empresarios sobre las cosas que vemos los empresarios. Es una falla del empresario no salir a hablar. Así que nosotros tenemos montones de fallas. Esta es probablemente una de... Yo te quería Tendrían que hacer una hacernos juicio por no hablar, digamos. Eso te quería preguntar, vos como actor social, como empresario, ¿sentís responsabilidad social por esto, de salir a decirlo, de colaborar con un sistema que en definitiva beneficia a todos, o sea, no a los empresarios, estamos hablando de beneficiar a la sociedad en total? Pues parecería políticamente que siempre, en lugar de generar el terreno para crear puestos de trabajo, se insisten con las penalidades, con la duplicación, con las multas, que en definitiva las consecuencias son estas a las que te estás refiriendo. Que por eso hay una comprensión más global, ¿no?, del derecho laboral, unido también a las cuestiones económicas que de alguna manera determinan la existencia misma de esa fuente de trabajo, que es lo que estamos defendiendo los abogados laboralistas también. Déjame que te haga un comentario. Sí, cómo no. Yo soy amigo de periodistas de izquierda, y entonces me dice, no, porque los empresarios se aprovechan de nosotros, se aprovechan de la... No, le digo, tenés un problema, le digo, los empresarios no se aprovechan de la Argentina, se están yendo de la Argentina. Lo que hay que tener claro es que el empresario no tiene por qué aprovecharse de nadie, digamos. El empresario, en general, el más rico, el más deleznable de los que se les ocurra, tiene grados de libertad y puede elegir trabajar acá o trabajar en otro lugar. O no trabajar, porque muchos pueden vender todo lo suyo o no vender, cerrar, pagar la indemnización e irse y disfrutar del dinero que tienen, digamos. Así que un concepto que está totalmente errado y que yo veo que a nivel de juicios laborales se trata, digamos, con mucha soltura, y lo he visto en jueces también, digamos, es que no es el empresario que se aprovecha ni del consumidor, ni del cliente, ni del empleado. El empresario hace lo que puede en función de las cosas que existen. Si hace algo incorrecto, debe claramente perjudicarse, pero es incorrecto poner leyes y cosas que hagan tan difícil a emplear, porque no es el empresario el que pierde. Les doy un ejemplo. Un país con la mano de obra tan barata como está la Argentina debería tener otro tipo de tecnología que la que tenemos en Argentina. Sin embargo, los empresarios que podemos, yo inclusive, ponemos tecnología que es de primer mundo. ¿Qué significa poner tecnología de primer mundo? Significa no tener tanta gente en la empresa como la que podríamos tener, donde nuestros costos por ahí serían más bajos si compráramos las máquinas que están pensadas para salarios de los que tenemos en la Argentina, que consumirían más gente. Pero como el empresario medio argentino no quiere tener empleados, yo tengo 1.350 y voy a tener 500 más en los próximos 2 años,
pero quizás podría tener 1000 más. Pero ¿por qué no tengo 1000 más? Porque la tecnología que estoy poniendo es una tecnología de ultra primer mundo que evita tener que tomar la gente que podría estar tomando yo. ¿Y por qué evito tomar la gente que estoy tomando? Porque no es lo que me cueste el empleado, sino es la incógnita de lo que podría llegar a costarme ese empleado. Y como los empresarios podemos manejarnos con datos ciertos, pero somos muy malos manejándonos con datos inciertos, el costo del empleado, que no sabemos cuánto puede ser, que puede ser infinito, no es infinito para una empresa con muchos empleados como yo, pero es infinito desde el punto de vista para una empresa de 20 empleados, de 15 empleados, porque un solo empleado, un juicio de un solo empleado puede fundir esa empresa. Como es infinito, se hace inversiones por encima del nivel de la sofisticación del país. Y eso hace que nuestro país, que podría estar empleando el doble o el triple de lo que se está empleando en el sector privado, tenga tecnologías que inhiben ese tipo de inversión donde aumenta el empleo. Perdona que te interrumpí, Perfecto. Mariana. No, clarísimo. Bueno, por eso justamente coincidimos en que el sistema legal es el que empuja la conflictividad. No es que hay trabajadores malos o empresarios malos, sino que hay un sistema de alguna manera perverso que genera, porque también de alguna manera la creación de multas o duplicaciones también a veces es un estímulo para iniciar este conflicto. Pero otro tema que quisiera que abordemos tiene que ver con un proyecto que vos tenés respecto de una posible solución a esta conflictividad. En general los juicios aparecen para cuando el empleado quiere cobrar una indemnización que le corresponde por las leyes que tenemos, pero vos tenés un proyecto que solucionaría gran parte de esta conflictividad, que tiene que ver con el sistema indemnizatorio. ¿Querés contar un poco de qué se trata, en qué beneficiaría a los trabajadores, a los empleadores, a la sociedad en general? ¿Cómo funciona? Contanos un poquito porque me parece muy interesante. Gracias, Mariana, por darme esta oportunidad. Tratemos de pensar, ustedes son abogados y la mayoría son abogados de las dos partes, es decir, tanto empleadores como de empleados. Tratemos de pensar dónde está el 90% de los conflictos. Y yo como empleador voy a decir los que yo he visto. Empecemos, si quieren, por los conflictos que empiezan del lado del empleador. Imaginémonos una situación de crisis. La empresa está con problemas graves. Tengo que bajar un 10% la cantidad de gente que trabaja en la empresa porque no estamos pudiendo pagar los salarios. No estoy pudiendo pagar los salarios y para despedir tengo que vender la joya de la abuela para pagar a los que vamos a despedir. Entonces, una situación de conflicto es cuando sin que sea verdad, yo despido con justa causa. Porque mi abogado me dice, mira, hagamos esto. Despedimos con justa causa y dentro de 5 años, si tenemos la plata, la pagamos. Vemos. Ese es un momento de conflicto. Yo he tenido casos de gente que me robaba y que luego he tenido que pagar yo dinero. Entonces, como ya aprendí mi lección, digamos, que aunque me robase, no puedo hacerle juicio, hago por falta de confianza o utilizo, digamos, eufemismo, a veces hasta le he pagado para que se vaya. El tipo que toma ese tipo que me robaba a mí, lo vuelven a robar, pero él ni está enterado de que a mí me robaron. Entonces estamos promoviendo otro tipo de conflicto, ¿no? Desde el lado empleador, probablemente esos sean los dos momentos más complejos que hay, digamos. También puede haber el caso de la persona que realmente entro a la oficina o entro a trabajar y realmente me genera un problema en toda la oficina y dice, mira, acá está fulano de tal, que la verdad es que no va ni para atrás ni para... ¿Cómo hago yo para demostrar eso, digamos? Y hace 15 años que está trabajando con nosotros y realmente
pasó algo, se divorció, no se divorció, tiene problemas. Bueno, estos son del lado del empleado, pero luego están del lado del empleado. El empleado consigue, me ha pasado de tener, y lo sé porque, digamos, con mi hijo hicimos entrevistas específicas para entender por qué estábamos teniendo tanto ausentismo en las fábricas, y les voy a dar 3 ejemplos que me acuerdo. Un empleado decía, no, yo falto mucho porque tengo diarrea. Y es literal, no estoy bromeando. Ah, bueno, te cambiamos el... Y le digo, ¿por qué tenías diarrea? No, porque el agua que tenemos en casa es mala. Ah, bueno, ya. Te cambiamos el tanque de agua. No, pero al final descubrimos que el hombre tenía 2 ex esposas y nosotros le reteníamos el dinero para esas 2 ex esposas. Y entonces lo que estaba buscando era portarse mal para que lo echásemos. Y si lo echásemos, como tenía 15, 20 años de antigüedad, iba a recibir una fangote de guita y se lo iba a llevar él, y no se lo iban a llevar las esposas, y a partir de ese momento era libre, digamos, para trabajar en changas, digamos, sin que le descuenten. Ese hombre generaba un ausentismo, digamos, que me afectaba a todo un sector de la empresa, pero además, como no era claro por qué quería o qué es lo que le pasaba, me generaba todo un sinsabor en el resto. Otro caso que me acuerdo era un joven, digamos, que decía que la empresa le generaba estrés. Dice, mira, en la empresa no hay nadie que le genere estrés. En la fábrica hace 30 años que trabaja, no tenemos casos de estrés. Bueno, que el estrés... Resulta que el chico le gustaba la guitarra y cada vez que faltaba en la oficina lo veían tocando la guitarra en él. Entonces, este era un caso que también él quería que lo despidiéramos. Y así, digamos, y hubo un tercer caso que él era mecánico y ganaba más dinero como mecánico afuera que dentro de la empresa. Entonces quería que lo despidiéramos por los 25 años de antigüedad que tenía, porque con ese dinero se podía hacer de un buen capital para su propio taller. En los 3 casos, nosotros dijimos, no va a haber indemnización. O te portas bien o te vas, digamos. Pero digamos, una vez que lo tuvimos claro, hicimos ese tipo de análisis. Pero en general, hasta ese momento, hasta que nos pusimos a investigar uno por uno, nosotros terminamos arreglando con cada uno de ellos, porque es correcto que una persona que se está yendo de la empresa pierda su indemnización, no, pero las leyes actuales no lo contemplan. Ahora, ¿es correcto que si él se va por su cuenta, sea el empresario el que tenga que financiar esa indemnización? Si el que quiere irse es el empleado, no es correcto. La propuesta mía es una propuesta que contempla las 2 puntas. Contempla el empresario que no tiene el dinero para pagar una indemnización en un momento de crisis, contempla la necesidad del empleado que quiere irse porque no le quiere ver más la cara al dueño, porque consigue un salario mejor, porque quiere independizarse, por un montón de razones. Y es un seguro de indemnización donde el empresario paga un porcentaje sobre la nómina salarial, un porcentaje dependiendo de la antigüedad promedio de la empresa. Por ejemplo, una empresa como la mía tiene 15 años. Mi propuesta es que una empresa de 15 años pague el 2%. ¿Por qué? Porque la fórmula es 8,25 dividido los años de antigüedad más 1. Eso da para una empresa como con un mínimo de 2. Eso da para una empresa que todos los años renueva como la construcción, da el 8,25 al 9,25. Para una que tiene 3 años de promedio, como son las empresas de software, va a dar alrededor de 4. Y así, a medida que, digamos, las empresas somos más ordenadas y tenemos más gente histórica, yo tengo gente de 40, 45 años trabajando en la empresa, digamos, las empresas que tenemos gente a largo plazo no tendríamos nunca que pagar nunca lo que se paga en la construcción, que es el 8,25 de la construcción. En ese sistema
desaparece el conflicto porque el empresario, cuando no necesita más la gente, cuando una persona se comporta mal, cuando hay una crisis, puede bajar la cantidad de gente trabajando, con lo cual la empresa se mantiene sana y está lista para el crecimiento en la próxima etapa, y también es sano y también desaparece el conflicto porque aquel empleado que necesita hacerse del dinero que le corresponde a él porque trabajó 20 años conmigo, no tiene que hacerle lío a la empresa y así a todos los compañeros que trabajan con él, porque un fenómeno que la gente no es consciente es que un empleado o 2 empleados o 10 empleados que se hacen despedir o buscan hacerse despedir, generan un ambiente de porquería en el resto de la empresa. Eso genera una falta de productividad en el resto de la empresa y las empresas decaen no solamente porque tienen mala dirección, también decaen porque tienen malas personas trabajando en una empresa que no quieren estar trabajando. Entonces, con el sistema de indemnización, que propongo yo, digamos, que en otros lados lo llaman mochila austríaca, mochila porque el empleado cuando trabaja conmigo y tiene 20 años de antigüedad, si se va a trabajar con vos, Mariana, mantiene esos 20 años de antigüedad. Vos trabajaba conmigo por 100 pesos, o 1000 o 1.000.000, cobra el X% que pago yo por él, pero si se va a trabajar con vos con más dinero o menos dinero, digamos, porque le gusta trabajar en un estudio, vos le vas a pagar el 3%, el 3 o el X%, digamos, sobre, pienso que debe ser cerca del 8%, porque seguramente vas a tener mucha rotación. Vos vas a pagar 8% de eso, sí. Perdón, y lo importante también resaltar que, no es, que se diferencia del fondo de cese, por ejemplo, que tiene WOCRA, donde es el empleado el que aporta, porque es un descuento, si acá quien se hace cargo es el empleador. ¿Sí? Eso que es el empleador. Yo quería decir algo nada más. Sí. Me parece magnífico. Vos sabés, Teddy, que te adoro. Yo lo que veo es que lamentablemente nosotros no tenemos moneda, tenemos un nivel altísimo de inflación, y no solamente eso, que con lo que vos proponés, no te lo voy a criticar porque pues yo soy abogada laboralista y vos sabés que te adoro con todo el alma, pero lo que estás proponiendo me hace acordar, ¿viste? Cuando le decían que la gente optaba por irse, y se iban los mejores. ¿No tenés miedo de que se vayan los mejores? Te pregunto. Te pregunto, Andrea, porque mira, a mí me da que vos decís, el que tiene mucha antigüedad, están los mejores, que se van, digo. Sí, déjame hacerte 2 aclaraciones. Con el sistema que promuevo yo, primero va a haber mucho más empleo, así que es probable que los salarios suban mucho, porque lo que he explicado también muchas veces es que cuando la gente tiene y deja de perder su antigüedad, puede pasarse a otro empleador que le paga más. Es decir, esta es la demostración de que un sistema anquilosado como el que tenemos nosotros baja el nivel de salarios, no sube el nivel de salarios. Pero como segundo factor, un empleado que yo tengo que hace 20, 25 años que trabaja conmigo, él no se va y yo sé que no se va. Lo que sucede son 2 cosas. Él no sigue estudiando y yo no le sigo entrenando. Entonces, lo que sucede es una disminución del capital social de la Argentina. La posibilidad de que la mochila austríaca aumenta el nivel de sofisticación del empleado, porque a partir de ahora todos pueden irse, y si se van los mejores, el empresario va a entender que está pagando poco salario, o que está maltratando, o que tal cosa, o que tal otra. Entonces, el empresario no es tonto, pero en un contexto de salarios que van subiendo y gente que deja de tener conflicto, lo que tendremos es un país de mayor crecimiento. Justamente, lo que yo dije al principio del cartel que decía ningún despido contra generemos empleo, digamos, o creemos empleo, este sistema, digamos, de la mochila austríaca, lo que genera es una posibilidad infinita de nuevos empleos, porque a partir de este momento, la gente es libre tanto
el empleado como el empleador. Ahora, la pregunta es, ¿desaparecido el conflicto falso? ¿Desaparecen todos los conflictos? No, porque ahí empezamos a que se pueda prestar atención al conflicto verdadero, si quieren de género, si quieren maltrato, si quieren otras cosas, digamos, porque posible y probablemente lo haya. Ahora, si yo consigo empleo, como lo que le decía a mi amigo Lionel Stiglitz sobre los piqueteros, si una empleada o un empleado se sienten que no están siendo remunerados por el valor que corresponde, ¿cuánto tiempo creen que ustedes, que en un lugar donde falte personal, porque la Argentina, con el campo que tiene, con la capacidad que tiene, con la industria que tiene, podría tener tanto empleo que en la Argentina faltarían empleados, como ha sucedido en el pasado, digamos, donde teníamos muy poco desocupación. El problema actual es que sobran trabajadores y si no sobran muchísimos más, es que el Estado se ha convertido en un reservorio de empleados que no hacen nada, pero que generan un peso tan grande en la sociedad que nos está hundiendo paulatinamente en la pobreza en la que estamos entrando. O sea, si el sistema que tenemos fuera tan bueno, si la doble vía era tan bárbara, si los abogados que tenemos son tan buenos que defienden los intereses de la sociedad son tan buenos, si los jueces son tan probos, ¿por qué cada día tenemos más pobreza? Es falta de empresarios, no falta de empleadores. Y si es falta de empresarios, ¿será que todos los empresarios en Argentina que se van afuera y tienen éxito, se van y tienen éxito afuera porque acá eran unos hijos de su madre y afuera son buenos? No. La realidad es que nosotros tenemos muy buena gente, tanto empleados como empleadores, pero tenemos un sistema que promueve el mal comportamiento y ese sistema que promueve el mal comportamiento genera una sociedad cada día con más desvalores, donde cree siempre que el conflicto va a llevar a un mejor lugar y lo que ha sucedido en Argentina es que el conflicto cada vez nos llevó a un peor lugar. Sí, Mariana. Y por otra parte, también gracias, Teddy, clarísimo. Y también hace que el tema de la indemnización en la pyme muchas veces es una ilusión también, porque a veces sucede, como vos decís, que el empleado hace un juicio, la pyme no lo puede solventar, se estiran los tiempos judiciales y el empleador cae en un concurso, una quiebra y tampoco lo percibe el empleado. Con lo cual este sistema que vos venís a proponer le da inmediatez, porque imagino que al ser un seguro, inmediatamente el empleado empieza a cobrar y tiene la certeza y la seguridad que efectivamente lo va a percibir. Porque también como consecuencia de toda esta conflictividad sucede que hay pequeñas empresas que tienen que decidir qué hacer frente al juicio laboral, si seguir o no seguir, inclusive hasta provocar una insolvencia, que es algo, por supuesto, malísimo, pero que sucede en la realidad porque no pueden enfrentar esta situación. Entonces vendría también a solucionar este tema para el empleado, que efectivamente pueda percibirlo, ¿no? En los hechos, que prácticamente Gracias por recordarme eso, digamos. Si yo hiciera una encuesta entre la gente de este grupo, seguramente ustedes sabrían, y saldría un número aproximadamente esto, en la Argentina menos del 20-25% de la gente cobra la indemnización a full. Es decir, que cuando alguien está creyendo que en la Argentina la gente tiene derecho a una indemnización, está hablando pavadas, porque en Argentina solamente el 25, el 30% de la gente cobra el 100% de su indemnización. Por muchos motivos. Uno son porque cansados de la empresa se van por su cuenta. Otra es porque cansados de la empresa se van por su cuenta, pero negocian un 50% de la indemnización. Otra es
porque las empresas se funden y no cobran, y otra es porque las funden y no cobran. Y por supuesto está el más importante de la Argentina, que es porque están en negro. Bueno, eso, perdón, ahí quería hablarte de este tema, porque la realidad es que este proyecto me parece un proyecto inteligente, genial, que soluciona tanto la cuestión del empleador como el trabajador, pero la realidad es que funcionaría con trabajo registrado este sistema, en principio. Y la realidad es que en nuestro país tenemos altos porcentajes de trabajo no registrado. Entonces, ¿Y por qué es eso? y eso yo lo que te quería preguntar, de alguna manera, ¿qué es lo que motiva que muchos empresarios, porque no se trata siempre como dijimos al principio, de empresarios que especulan y solo quieren sacar ventaja, sino que existe también un sistema que empuja al pyme a esta situación? ¿Cómo ves el tema del costo laboral, el costo impositivo? Tu libro habla justamente de la revolución impositiva que tiene relación con esto. ¿Por qué crees que hay tanto trabajo en negro? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cuál es a tu criterio la salida a esto? Bien. Hay trabajo en negro porque es rentable estar en negro, mientras que estar en blanco no es rentable. ¿Por qué es rentable estar en blanco? Empecemos primero por la lógica y después vamos de cada vez más en profundidad. Quiero aclarar que para mí el nudo gordiano de la economía de nuestro país es este sistema de la mochila austríaca, o como yo lo llamo, el seguro de indemnización. Empecemos por el sector nuestro, el textil. La empresa que manejo yo es capital intensiva, tiene mucha gente, nosotros somos 1.300, pero nosotros somos la parte capital intensiva del negocio. Clientes míos que confeccionan todo lo que producimos nosotros pueden ser casi 100.000 personas trabajando en la confección del producto, mientras que a nivel mío con esa cantidad son solo 1.300. Pero ¿por qué no hay empresas de confecciones de 1.000 personas, 2.000 personas, como hay en todas partes del mundo en la Argentina? Un confeccionista gana alrededor de un 20 o un 30% sobre el valor de la confección. Es decir, sobre cada empleado que tiene, gana un 30%. Cuando termine el año, imaginémonos una persona que tiene 100 empleados, gana 300 sueldos. El primer año acumuló 100 sueldos de pasivo laboral. El segundo ya tiene acumulados 200 sueldos de pasivo laboral. El tercero, que sigue ganando 300, ya tiene 300 sueldos de pasivo laboral. El décimo año gana, como dije, 300 sueldos, pero tiene 1.000 sueldos de pasivo laboral. ¿Cuál es la recomendación que un abogado, laboral o no laboral, administrativo, como mi amigo Osvaldo acá, le haría a un empresario que debe 1.000 sueldos de pasivo laboral y tiene 300 de ganancia? El primer recomendación correcta es que cierren la empresa. No dan los números. No dan los números. Entonces, digamos, ahora imagínense ustedes si fueran bancos. ¿Ustedes le prestarían a una empresa que tiene el prestigio de tener 100 empleados durante 10 años, teniendo clientes excelentes, muy buenos, perfectos? ¿Ustedes le prestarían plata a un tipo que debe 1.000 sueldos y cuyos empleados serían los primeros en cobrar en caso de conflicto antes que el banco? Es decir, que el banco nunca podría prestar, y de hecho no le presta, a las empresas de confección. Si el empresario que está en la confección no es sujeto de crédito, ¿para qué miércoles va a estar en blanco? Si el empresario que está en blanco en la confección acumula todos los años un sueldo al 10º año, es ilógico que no quiebre la empresa.
y abra una nueva sociedad en otro lugar, o mejor aún, nunca ponga la empresa. Es decir, lo que quiero mostrarles a ustedes es que esas cosas que son lógicas, y perdón, olvídense con la doble indemnización, lo que sucedía el tercer año sucede el año y medio. Entonces, porque al 10º año ya debe 20 salarios. Olvídense, digamos, de que despida a los 100. Digamos que tiene que despedir a 20. ¿Cómo hace para despedir si le baja 20% el volumen, pagando doble indemnización y tratando de mantener la empresa en pie cuando en tiempos buenos ganaba el 30%? Es decir, y ahora pierde 10%. Pierde 10% y además va a pagar el doble de indemnización. Aunque se la bajen a la mitad, no lo puede hacer. Entonces, el seguro de indemnización permite que las empresas sean sujetas de crédito porque no acumulan, permite que el empleado tenga tranquilidad porque ya no depende de un barco que se está hundiendo. También deja de tener temor el empleado bueno de quedarse en una empresa en una empresa que está teniendo problemas financieros, porque sabe que finalmente va a tener la indemnización y entonces no sucede el fenómeno que sucede en las empresas que empiezan a irle mal. Los mejores empleados se le van porque quieren sacarle el dinero antes de que se funda. Y entonces la Argentina empezaría a tener crecimiento, un crecimiento que hoy no existe. Ahora, en el tema impositivo. Y volviendo voy a retroceder un poco. Este tema que yo lo expliqué para la confección, en mayor o menor medida es para toda la economía. Imaginémonos un restaurante. Imaginémonos el estudio tuyo, Mariana. Vos contratás Sí. 3 abogados. Uno te hace juicio. Hace poco supe de un abogado laboral que tenía problemas con su propia gente trabajando en su propia empresa. Sí. En su propia empresa, digamos. Entonces, sindicalismo, digamos. El sindicalismo es muy inteligente en la Argentina, pero ellos también son empleadores. Tienen los mismos problemas. Cuando a mí me dicen, no es el sindicato que no quiere, no, el sindicato no gana con el conflicto. Ahora. Te escuché decir una vez, perdón, un paréntesis, te escuché decir en una nota que tenemos sindicalistas que son más inteligentes que los empresarios. ¿Pensás así? Mucho más, mucho más. Porque en el sindicalismo se cree en un sistema de tiburones, donde son gente. El sindicalismo medio argentino es brillante, porque son los inteligentes de los trabajadores que van subiendo una escala donde compiten con todos otros inteligentes y llega a generar el de más inteligencia. Ahora, dependiendo en qué sector está, puede ser más inteligencia para el conjunto o más inteligencia para el mismo, digamos. Los que trabajan en las empresas privadas que competimos contra productos, digamos, transables, realmente son gente que trabajan para el conjunto. Claro. Ahora, esto es importante comprender, que la conjunción de leyes malas con impuestos malos es lo que nos está trayendo una pobreza, donde ahora, si en algún momento alguien pensó que se salvaba sola, ahora está siendo claro que nadie se salva solo. Para modificar esto, tenemos que cambiar. Para mí es nudo gordiano, es esta ley, pero luego es el libro que escribí, digamos, se llama Revolución Impositiva, porque uno de los problemas que hay en la Argentina graves es que los impuestos van sobre los productos. Y ahora volviendo sobre el caso de la confeccionista, imaginemos cómo funciona en la Argentina y usemos Estados Unidos o Suiza, 2 países federales, como supuestamente lo es la Argentina. En Estados Unidos, el único impuesto que paga un producto confeccionado es en el último momento el sales tax, o sea, el 7%, el 5%, en Nueva Jersey el 0%,
sobre el producto que consume alguien. Quiere decir que un trabajador pobre puede comprar un producto que solamente paga 7% de impuestos y si la empresa gana, pagará impuesto a la ganancia, pero si la empresa no gana, no va a pagar impuesto a la ganancia. Y en la Argentina, ese mismo pobre paga un producto que tiene 50% de impuestos. Es decir, que si un producto tenía un costo de 10 pesos, en Estados Unidos paga menos de 11 pesos y en Argentina paga 20 pesos. Pero el empleador de la persona, esa pobre, que en Estados Unidos lo emplea y le permite cobrar un ingreso para sobrevivir, necesita pagarle para comprar los productos con impuestos del 7%, mientras que en Argentina, un empleador como yo, cuando va a emplear a una persona, necesita pagarle un salario que permita pagar 100% de impuestos cuando va al supermercado. Es decir, que yo no le pago a la persona los 100 pesos que necesita para vivir, yo le pago los 200 pesos que necesita para vivir y pagar los impuestos que van dentro del consumo. Quiere decir que un producto desde el primer día no solamente sale más caro para el empleado, sino que sale más caro para producir lo que el empleado necesita. Entonces, como yo tengo que pagarle 200 pesos cuando él solo necesitaba 100 pesos para vivir, los productos que hago yo son más caros, o sea que ya no paga 100 pesos como el que paga en Estados Unidos. Él paga 200 pesos el producto más 200 pesos de impuestos y ahí es la diferencia entre lo que cuesta en Estados Unidos un producto y lo que cuesta en la Argentina. Mientras que en Argentina la ropa, el arroz elaborado o cualquier producto que se les ocurra vale 100 pesos, en la Argentina muchas veces vale 400 pesos, salvo cuando hay una devaluación fenomenal y se produce una baja en el salario, donde por un tiempo, digamos, esto se acomoda. Ahora, ¿tiene solución el tema? Sí, tiene solución el tema. Uno es mejorar la productividad de la gente y aumentar la empleabilidad de la gente para que las pymes y las grandes tomemos gente, y de ese modo el Estado pueda deshacerse del excedente de 3 millones de personas al pedo que tiene sobre los 4 millones que emplea. Pero además, puede el Estado bajar la cantidad de jubilados que se jubilan porque no consiguen empleo y entonces jubilación es en definitiva en la Argentina un sistema de seguro de desempleo. La combinación de los 3 millones de personas al cohete que tiene el Estado, más la cantidad de gente que se jubila con edad de trabajar, hace que el Estado argentino sea muy caro. La eliminación de los costos, la eliminación de los frenos a emplear, por eso digo es el nudo gordiano, es la que permite ir bajando el costo. Disculpen que es muy complejo, digamos, pero es la que... No, se entiende perfecto. Bien. Es la que permite bajar el costo del Estado y así bajar el costo de los productos. El déficit. Y la combinación de la disminución del costo de los productos más el aumento de empleo privado con salarios más altos son las que van a llevar a Argentina a salir de la pobreza. Las conversaciones de buena voluntad entre las partes, sin un cambio sistémico en el sistema impositivo y en la ley, en las leyes, digamos, laborales que dan más derecho al empleado, pero dan más derecho a la sociedad y dan más derecho al empleador, la combinación de esas cosas nos puede sacar de la pobreza. La continuidad de conversaciones como el control de precios, el aumento de, por ejemplo, no sé qué piensan los abogados, pero esta nueva ley de teletrabajo, digamos, que fue desastrosa, sí, que después salió un mamarracho aún peor, digamos, porque ahora no es ni full ni fa, digamos. Aumentan los costos, digamos, que aumentan los costos, que hacen, no es que aumentan los costos. Cuando alguien va a poner una empresa que tiene trabajo, dice, ni en pedo, ¿por qué me voy a poner a estudiar esto si puedo ir al lado sin tener que estudiar toda esta complejidad administrativa? ¿Por qué ponerme a estudiar algo
si en definitiva el mundo tiene un montón de países que promueven que yo me vaya a trabajar ahí? ¿Por qué voy a venir a la Argentina? Y entonces alguien que se creía muy inteligente, generando una regulación para el teletrabajo de 3 gatos locos que podrían quizás haber tenido algún tipo de problema, impidió que cientos de miles que podrían estar trabajando en el sector como teletrabajo para el mundo, no tengan empleo. Y si no tienen empleo, como hoy hablaba con una persona, con Alan Clutterbuck de RAP, si no tienen empleo, ¿para qué miércoles van a estudiar? Y si no tienen empleo, ¿por qué van a cuidar su salud? ¿Qué necesidad tiene de cuidar su salud si él no tiene ni dónde ir a trabajar? ¿O ustedes creen que la falta de salud de la Argentina, la falta de educación de la Argentina, es un producto de que los argentinos somos más idiotas que el resto de los países? En la Argentina no es necesario tener mucha educación porque no hay muchos lugares para poner gente educada. En la Argentina la salud no es necesaria porque no tenemos dónde poner los viejos. Y entonces, cuando esas cosas suceden, producto de que no hay empresas y empresarios que quieran emplear gente, lo que tenemos es un aumento de pobreza como el que estamos teniendo en Argentina. Hoy estoy inspirado. O sea, me contestaste casi todas las preguntas que te quería hacer, eso es genial, sos muy buen entrevistado. Lo único problema, te digo, nos solucionaste el tema de la conflictividad laboral, solucionaste el problema impositivo, los que quedamos sin trabajo somos los abogados y los contadores. No, porque no, se terminó el conflicto, es buenísimo, es genial. La verdad que una maravilla, que la verdad que escuchándolo no suena, porque parecería como un ideal, ¿no? Pero es un proyecto que creo que se puede aplicar. ¿Y crees que la pandemia es una oportunidad, esta crisis, es una oportunidad para hablar de esto, para trabajar sobre esto y realmente generar empleo de calidad? Yo creo que sucedió una cosa muy interesante en la Argentina, que el tiempo puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Vino una persona como Macri, a quien yo voté y después desprecié, pero Macri mostró que el problema no era el peronismo, o el radicalismo, o los militares, o los liberales. La realidad es que Macri mostró, el gobierno de Macri mostró, que el problema es sistémico en la Argentina. Porque Macri no hizo las modificaciones que tenía que hacer. Porque el sistema incentiva el malgasto en el país, porque ese es el modo con el que se ganan elecciones. No. Entonces, lo más importante que generó el gobierno de Macri, que también lo generó el gobierno de la Rúa, es que los argentinos deben empezar a comprender de que el culpable de lo que sucede no es otro argentino. Los empleados deben comprender que los problemas suyos no vienen por su empleador y los empleadores sus problemas no vienen por sus empleados, sino que nosotros tenemos un sistema cuyo comportamiento lógico es el de un comportamiento incorrecto. Cuando yo hoy les expliqué el confeccionista cómo perdía dinero a partir del tercer año y cómo lo correcto, lo que se le recomendaba al confeccionista era cerrar su empresa, o que era mejor aún, ni siquiera empezar la empresa porque esto era previsible lo que iba a suceder a partir del tercer año, o cuarto, lo que fuera. Lo que nosotros tenemos que entender es que lo que tenemos que promover los argentinos, e inclusive los abogados, que también son argentinos, Sí. tenemos que promover que el país crezca a través de leyes que promuevan el buen comportamiento, no por un tema voluntarista, sino que porque son lo más conveniente para la sociedad
hacer lo que esta ley promueve. Es un tema técnico, pero para el que quiera profundizar, se llama tragedia de los comunes. Esto está explicado con un paradigma, que es el paradigma de la tragedia de los comunes, donde hay situaciones donde el sistema, es parecido al dilema del prisionero, pero es más sofisticado. La tragedia de los comunes hace que todos quieran desgarrar, sacar para sí lo poco que queda. En ese sistema no hay forma de ganar, que el país deje de ser pobre, hasta que alguien mete un par de reglas dentro del sistema. ¿Cuáles son las reglas? Una es, la que yo promuevo: los impuestos deben ser recaudados cerca del ciudadano. Es decir, el intendente debe ser el que más impuestos recauda y a nivel nación deben ser los que menos recaudan. Y el intendente debe coparticipar a nivel de la provincia debe coparticipar a la nación. ¿Qué es lo que hacen los países federales como los Estados Unidos o Suiza? En Suiza, yo debo decirles que si algunos de ustedes conocen a los suizos, yo no creo que los suizos sean más honestos que los argentinos. De hecho, mi experiencia es que el argentino medio es mucho más honesto que el suizo, en las mismas circunstancias. Un suizo no puede meter la mano en la lata porque otro suizo no se lo permite, no porque él no quiera. En la Argentina ese sistema no es así, porque si yo vivo en una ciudad donde recibo dinero de la provincia y la provincia recibe de la capital, ¿qué me importa para qué miércoles utilizan el dinero? En cambio, si la ciudad necesita cloacas o wifi o lo que fuera, digamos, si el dinero saliera de los mismos ciudadanos de esa ciudad, ¿quién de ustedes cree que habría un intendente que podría llevarse algo de dinero al bolsillo si el dinero surgiera del dinero de los ciudadanos que lo conocen? Desaparecería ipso facto el problema de corrupción, porque esa ciudad no tendría corrupción, la provincia entonces no tendría corrupción y a nivel nacional no tendría corrupción porque no sería un ministro el que decide cuál es la empresa constructora que va a construir en Mocoretá, en Corrientes. En Mocoretá van a tomar un empresario de Mocoretá que tiene una empresa constructora, que saben cómo vive, y esa persona va a comprar una máquina, como ahora va a tener el seguro de indemnización, va a tomar todos los empleados que necesita porque no va a tener problema en contratar. Esa intendencia no va a tener casi empleados públicos porque Mocoretá va a estar explotando de desarrollo, digamos, porque tiene, y cuando ese tipo de cosas suceda, el resto de la economía se ordena. Ahora, ¿es posible con el sistema actual que tenemos pedirle a la gente, como pidió el gran filósofo de nuestro tiempo, Luis Barrionuevo, que por 2 años no se robe? No es posible, porque el sistema promueve un comportamiento que aún el mejor de las personas, sentado en un sillón por donde pasan miles de millones de pesos, es muy difícil que no se le pegue algunos centavos en la mano. Es muy difícil en el sistema actual que un empleado que consigue un empleo mejor y tiene 20 años de antigüedad, no tenga de repente dolores estomacales o estrés postraumático o algo que lo haga hacer para que lo despidan. Es muy difícil un empleador que ante una situación financiera pueda pagar las indemnizaciones del 20% de la gente que necesita sacarse encima para que la empresa, es decir, el 80% del resto de los empleados, sobreviva. Y entonces, cuando es muy difícil estas cosas, no es un tema de hablar, no es un tema de buena voluntad, es un tema sistémico. Y lo que hay que cambiar es el sistema.
Perfecto, bueno, gracias Teddy. No sé cómo estamos con el tiempo, Andrea, ya pasamos la hora, la verdad, No, estamos perfectos. magistral. Estamos escuchando. La Es verdad un es un mensaje placer. esperanzador, ¿no? Porque Es, que hay es muy... salida, hay un proyecto. Sí, sí, sí. Yo recién, justamente después de acá, me voy a una charla de amigos, ¿no? Que justamente el paradigma que propone ¿existe un derecho a despedir? Bueno, la charla la va a tener el doctor David Duarte, el juez Emilio Romualdi, Verónica Vidal, Verónica De Marchi, Gonzalo Barciela y Mario Samuel, ¿no? Que justamente van a hablar de eso, si existe el Claro, derecho, pero el ¿no? mensaje acá es más profundo, porque acá discutir el derecho a despedir o no, cuando Teddy nos está proponiendo una solución, porque el tema de despedir o no, conservar su trabajo, tiene que ver también con la posibilidad de, o sea, a ver, existe la posibilidad de despedir con una indemnización. El derecho, a mi entender, existe porque está previsto con No, una sanción, pero acá lo pero manifiestan como un derecho. Pues si se a la supone que tenés que estabilidad, pagar sí. una indemnización, se supone que no hay un derecho a despedir, pero bueno, Bueno, da para hay la quienes charla. dicen que es un acto ilícito el despido porque trae aparejada una sanción. Yo entiendo que es un acto jurídico con una consecuencia, no entiendo que no es un acto ilícito, pero creo que gran No, parte ilícito no, pero antijurídico sí, porque te lleva a pagar Carreirón una decía que era un indemnización. acto ilícito porque traía aparejada una No, sanción, tenía ilícito esa no, variable. Bueno, porque esa doctora fue, ahora me acordé el nombre, esa fue la doctora en la doble vía. Es Que que yo bueno, sé que, es un yo sé que concepto. para los abogados laborales es algo así como un héroe, digamos, una héroe. Sí. Pero sí, bueno, todo hay, esto viene a solucionar parte del sistema, porque no, solucionaría el yo, problema creo, del empleo, yo solucionaría el creo tema del cobro de que la indemnización. Yo creo que de Teddy está acostumbrado, él es un gran provocador, siempre él es una persona muy inteligente, hay muchas cosas que dijo recién, obviamente que no las comparto, lo adoro como amigo, pero obviamente que hay muchas que lo que está manifestando, y eso es el debate, ¿no? Claro. Fundamentalmente como abogada laboralista. Otro Que debate también, que... que también, Mm, también representamos empresas, y muchas cosas de lo que dijo Teddy es real. Cuando habla del conflicto, de la manzana podrida, hablando mal y pronto, dentro de una misma empresa, claro. es totalmente coherente el discurso de Teddy, y él lo habla en primera persona, él no lo habla desde nosotros que defendemos una empresa o defendemos al trabajador. Él lo habla, y fundamentalmente he tenido otras charlas con Teddy, que obviamente, lamentablemente, el empresario en Argentina se va pierde su capital, y de un gran empresario cada vez para poder mantener lo mismo es un gasto que va haciendo. Es lógico eso. Yo creo que hay varios acá amigos, además nosotros tenemos ahí la pata sindical, lo tenemos a Mm. Javier, que realmente, no sé si, me parece, María Pero del yo Carmen, creo vos que, querías hablar. yo creo que en definitiva Teddy es un análisis muy profundo que hace. Lo que está defendiendo es al trabajador, porque está defendiendo la fuente. No hay trabajadores si no hay empresa. Creo que si no entendemos eso, por supuesto que el trabajador es sujeto, como dije al principio, de preferente tutela, pero no hay trabajador si no hay empresa, si cada vez tenemos menos puestos de trabajo, si los No, pero no quieren invertir. ojalá, Toda esta ojalá, discusión que tenemos sobre los, no, perdón, sobre los yo te derechos del entiendo, Mariana. trabajador Mariana, queda estéril, ojalá, es estéril. No ojalá, tenemos no, puestos no, de Déjenme, trabajo. déjenme meter una ahí cosa, está, un que hable Teddy. concepto, un concepto, digamos, que esto Ojalá todos los surgió. empleadores fueran como Teddy, que lamentablemente no No, ocurre. Él es el sería buen peligroso, empleador del sería artículo peligroso. 63. El artículo 63 dice que tanto durante el contrato de trabajo como en su extinción, las partes tienen que comportarse como un buen empleador y un buen trabajador. Bueno, acá tenemos Bien, al buen empleador que nos está dando sus razones y sus bien. soluciones. Pero déjenme contarles una cosa que, por ejemplo, en derecho parece lógico, y vos, Andrea, estabas hablando del derecho de despedir. Mira, yo despedí 800 personas, así que el derecho lo tengo, digamos. El costo fue muy alto, y muy probablemente tuvimos mucha suerte de no cerrar la empresa y tener que despedir al resto de la gente, porque nos descapitalizamos, perdimos más de 10 millones, yo he pagado más de 10 millones de dólares en indemnizaciones, digamos. A su vez he comprado empresas que tenían grandes activos a $1, porque tenían tanto pasivo laboral que la empresa no valía nada, y por eso tampoco
valía la pena para el empresario que la tenía mantenerla. Ahora, un tema que los abogados utilizan con mucha liviandad es el tema de el despido arbitrario. Tratemos de pensar qué es un despido arbitrario. ¿Quién puede ser el idiota que hace un despido arbitrario? Por ejemplo, dice vos, fuera. ¿Quién puede, teniendo un empleado que contrató, que entrenó, que quiso tomar, digamos, ser arbitrario en el despido? Es posible que no tenga una explicación muy lógica porque no todos los empleadores son filósofos y pueden darse el lujo de pensar, explicitar exactamente qué hay en la mirada de esa persona que hace que el resto de la empresa esté trabajando mal por culpa de esa persona. No lo puede explicar, pero esa persona es un problema dentro de la empresa. O es arbitrario que le bajó el 20% el volumen de la empresa y necesita despedir un 20%, gente que entrenó carísima, pero que no tengo posibilidades de pagar. Es arbitrario pensar que si no tengo plata y el banco no me presta, porque efectivamente debo más de pasivo laboral que lo que tengo de ganancias, sacar 20%. ¿A quién elijo para despedir? ¿Al más nuevo? ¿Al más viejo? ¿Al más grande? ¿A la mujer? ¿Al hombre? ¿A mi familia? ¿A la familia del vecino? ¿Al que conozco? Finalmente el empresario toma una decisión, no es arbitraria. Muchas veces no puede explicitarla, digamos. Ahora, Quizás en el terreno, perdón. Ahora, si yo como empresario tengo que escribir un libro sobre cada vez que tengo que despedir a una persona, sobre cómo fue mi sistema de decisión, por qué elegí, debiera también tener, y es lo que sucede, cada vez que tengo que tomar una decisión de emplear a alguien y tengo que escribir un libro para explicarle a mis socios de por qué miércoles voy a tomar a alguien si después no lo voy a poder despedir. Quiere decir que, en teoría, la imposibilidad de despedir a la persona que yo debo despedir implica que yo no pueda tomar a quien deseo tomar. Es decir, que la imposibilidad del despido, que ustedes llaman los laborales arbitrarios, y digo ustedes porque en una reunión que tenía mi hijo, así se lo plantearon, Tommy, en esa reunión fue claro que el objeto de la arbitrariedad era la imposibilidad de tomar gente. Es decir, que esa arbitrariedad que los abogados sostienen que existe cuando alguien tiene que tomar una decisión que generalmente es muy dolorosa para quien la toma. Porque en una empresa chica de 3 personas, 5 personas, despedir a una de las personas que uno conoce generalmente, la familia, o en una empresa como la nuestra, despedir 50 personas o 100 personas, sabemos los estragos que generan esa empresa. Si además tengo que yo demostrar que no era arbitrario, es decir, que no soy un hijo de su madre, que tiene arbitrariamente toma la decisión de despedir a un tipo de gente, que pueden ser los más jóvenes, los más viejos, los que más faltan, los que menos faltan, porque les voy a dar un caso. Yo he tenido que despedir a una persona que tenía un hijo que tenía convulsiones y faltaba un 10% de las veces, o sea, de cada 10 días faltaba uno. Y cuando vino la crisis, yo dije, lo siento mucho, y yo supe, porque así como les pregunté lo de el pozo y el tipo que tenía estrés, tenía una razón válida para faltar. Pero yo no, la sociedad
cuando a mí me compra un producto hecho hilado y compra la ropa, y vos, Andrea, y las diferentes personas que están viendo esto, compran ropa, no preguntan si el empleado que tengo yo tiene problemas de falta de productividad, producto que tiene un hijo que tiene convulsiones. Ustedes dicen, yo quiero comprar el producto barato. Y cuando ustedes dicen eso, es el empresario el que tiene que tomar las decisiones, como ustedes llaman, arbitrarias, elegir a quienes va a despedir. Nunca es arbitrario. Ni en mi caso, ni en los peores empresarios. Ahora, ¿Por qué no es ni en los peores empresarios? Porque los peores empresarios pueden ser tipos que no estén en capacidad de explicitar por qué lo hacen, pero eso no quita que así como tomaron una persona con esa incapacidad, puedan despedir a una persona con esa incapacidad. Es un tema del empleado. Si no le gusta el empleador, tratar de inmediatamente buscar, de vuelta con el seguro de indemnización, van a haber muchas más oportunidades, digamos. Perdón, Mariana. perdón, Yo que lo quería único decir que les quiero decir, cuando hablas vos de esa mochila austríaca, si está en dólares, si está hecho en dólares y todo, yo pienso que también le va No a tiene por qué funcionar, estar en digamos, dólares. No tiene por qué estar en dólares. pero Tiene es que estar muy con... difícil. No tiene por qué Nuestra, estar en dólares. No tiene por qué estar en dólares. yo diría quería, para Porque... que sea más. quería, No. Sí, quería sí, hacer Mariana, un, sí, Mariana, quería por hacer Dios. un paréntesis, ¿no? Porque hablamos de la protección contra el despido arbitrario, pero a la vez, si analizamos la ley de contrato de trabajo, vemos que en una situación de crisis, una de las herramientas que le da la ley al empleador es la posibilidad de despedir con una indemnización reducida o de suspender sin pago de haberes. Es decir, que la misma ley está previendo que ante el peligro de la pérdida de la fuente de trabajo por una crisis económica no imputable al empleador y demás, se pueda producir un despido reduciendo inclusive la indemnización, que paradójicamente es lo que se elimina en pandemia. ¿Cómo lo ves, Teddy, el tema de que en plena pandemia, con una crisis inaudita en nuestro país, se procedió a una medida también inédita, que es la prohibición de despedir, justamente quitándole esas herramientas al empleador para poder conservar la fuente de trabajo y salvar de alguna manera el colectivo? Porque es una paradoja. Yo debo reconocer que la pandemia es uno de los pocos momentos donde uno puede decir, no lo hagan. No sé si prohibir, pero no lo hagan, digamos. Porque tal cosa, porque los voy a ayudar, por lo que fuera. Pero es interesante lo que decís también. En pandemia nosotros tuvimos las fábricas paradas durante 1 mes y medio, 2 meses. La gente todavía cree que el Estado a mí me pagó, me subsidió a mí, y fue al revés. Una empresa como la mía, y muchas de las empresas que aún tienen gente que están pagando, estamos pagando, o estuvimos pagando, en el caso mío hoy la gente está trabajando toda, 50% del salario por gente que no venía a trabajar. La sociedad me pidió a mí, y está muy bien, que yo banque a la gente. No fue el Estado que me prestó plata a mí o me dio plata a mí. El Estado le dijo a los empresarios, señores, viene un momento muy duro del país, por favor, pongan dinero ustedes de su bolsillo para mantener las fábricas andando, y muy bien que se hizo y se tomó en su momento la decisión. No fue el Estado que me subsidió. Yo subsidié al Estado en una decisión de Estado. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con el tema de el despido y el no despido. Si yo, por ejemplo, estoy en un negocio que después de la pandemia no va a existir más. Estoy en un local, en un shopping que no va a tener más existencia, digamos. O estoy en un negocio X, por ejemplo... Gastronómico. Gastronómico probablemente tenga, pero por ejemplo, ponerle que alquilás oficinas y tenés una oficina que administre el alquiler de oficinas. Y las oficinas
como estaban, probablemente desaparezcan, digamos, como concepto desaparezcan del mismo modo. Y necesito la mitad de la gente. Eso no se puede mantener en el tiempo, digamos, por mucho tiempo. Se puede mantener un mes, 5 meses, 10 meses, no se puede mantener 5 años. Entonces, la prohibición de despedir, lo único que logra es aumentar el conflicto y la necesidad de hacer las cosas por izquierda y no tanto por derecha. Cuando el sistema va en contra de la lógica, las cosas van por izquierda. Y lo que tenemos en Argentina son tantas cosas ilógicas que el país va todo por izquierda. Vuelvo a decir, es un tema sistémico, no es un tema porque si viene acá el tipo más probo del mundo y utiliza el mismo sistema, al otro día la gente va a seguir con... Esas son las razones por las que no hubo inversiones durante el gobierno de Macri. No hubo inversiones durante el gobierno de Macri, no hubo aumento de empleo durante el gobierno de Macri, porque los sistemas se mantuvieron, que era la esperanza que teníamos gente como yo, que Macri iba a venir y cambiar sistemas, no para disminuir los derechos del empleado. Lo que yo promuevo es aumentar los derechos del empleado, pero aumentar los derechos del empleado y del empleador. No, perdón. Clarísimo. Y quería aclarar que o sea, coincido con vos, el Estado subsidió un 50%, los empleadores el otro 50%, y hubo también suspensiones concertadas en donde hay trabajadores que también aportaron una reducción del 25%, porque ahí Sí, claro. hablamos de un esfuerzo compartido, es decir, porque creo que el esfuerzo de todos socialmente es el que puede hacer salir de esta crisis. Andrea, no sé si podemos terminar con, no sé si hay preguntas. No sé si hay alguno que quería hacer alguna pregunta, no sé si ahí está Javier, si quiere hacer una pregunta, alguno de los chicos, si querían hacer alguna consulta. No, yo cuando lo convoque, como lo he convocado anteriormente a Teddy, yo sé lo que es Teddy. La verdad que Teddy es un valiente, es un provocador, sí. Y seguro que tu esposa te debe decir, basta de estas charlas, porque no, y es admirable porque él dice lo que los empresarios, es admirable porque los empresarios no quieren decir. Los empresarios lo que quieren hacer es guardar silencio, y él no, claro. Él va, pone la cara, yo eso lo entiendo, y valoro. Y por eso cuando hay algo que dice que tampoco concuerdo con él, pero que yo lo adoro, también ya vas a concordar. Yo concordé casi el 98%. Ay, pero ¿por qué crees que estás haciéndole la entrevista? Porque yo sabía que iba a pasar. Porque yo sé el padecimiento del empleado en este país y quería que alguien lo diga en primera persona. No. Tal cual. Yo asumo. Miren, una cosa que yo asumo es que yo conozco gente, ¿eh? De la gente que conozco, muy poca gente que conozco es mala gente. Algunos conozco, digamos, y me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, y a veces veía hasta un chico que era malo, mal chico, digamos. O sea, que es difícil decir, este chico es malo, este chico era malo. Digamos. Pero en general son muy pocos los malos. Nos vamos haciendo malos. El sistema va llevándonos a hacernos malos, a tener malos comportamientos. ¿Cómo puede ser que gente tan buena que tiene la Argentina, ¿no?, tenga tan mal comportamiento? No somos malos in situ, pero tenemos un sistema que lleva al mal comportamiento. Y mal comportamiento de empresarios, mal comportamiento de empleados y mal comportamiento de abogados también. Es decir, hay en todos los sectores, en todos los órdenes, tenemos gente que se va convirtiendo en mala producto de un sistema de que, y si no hay plata por acá, tengo que buscar plata por ahí, digamos, porque finalmente debemos sobrevivir. Y en ese mal comportamiento se va acelerando y hemos creado un sistema, una fábrica perfecta de pobres. La Argentina se ha convertido en una fábrica perfecta de pobres. Y yo te doy la derecha, como decías, que el Estado realmente se administra mal. Entonces, a veces el Estado no nos puede pedir a nosotros que nos administremos bien si ellos no se están administrando bien. Eso es una realidad. El Estado es el que tiene más personal
en forma irregular, como esos famosos contratos, eso es personal en negro, no es, si le podés poner una palabra linda, una palabra fea, pero hay gente que hace 20 años que está como contratada, que no pertenece a planta, que uno tiene un montón de amigos que son profesionales y no profesionales que facturan. Entonces, eso es personal que está en forma irregular, así que a veces, eso sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, si el Estado no se sabe administrar, ¿cómo nos pide a nosotros que nos administremos bien? No sé, la verdad que Teddy, sos divino, ya lo sabés. Mariana, me encantó, la entrevista estuvo maravilloso. Yo creo que preguntas no hay ninguna, salvo que todos los están felicitando, que fue magnífica la entrevista, y bueno, saben lo que los quiero a los dos, así que bueno, vamos a volver a tener charla, y no sé si querías cerrar con algo, Teddy, porque siempre sé que No. cierre. Yo les agradezco a ustedes. Alguna vez me han preguntado por qué participo, y en general es porque creo que es una obligación del empresariado que no hemos cubierto como corresponde. Y así que, bueno, con esto, digamos, en parte devuelvo a la Argentina lo mucho que me ha dado la Argentina a mí. Gracias. Marian, si quieres decir algo. Gracias, no, feliz y muy agradecida por esta oportunidad. La verdad que yo coincido en mucho de los puntos sobre los que conversó Teddy, así que estoy contenta de poder haber dado una explicación también económica a este debate jurídico que muchas veces tenemos los abogados laboralistas. Me parece que es muy productivo y me voy con este mensaje esperanzador de que hay solución, hay un proyecto, así que luchemos por poder llevar a cabo todo eso, ¿no? Hay que trabajar, hay que convertirlo en leyes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno, Marian. gracias, Bueno, nos vamos. Gracias por la convocatoria. Muchas gracias por todo. Cariños grandes. Gracias.